¿Alguna vez has tenido un momento en el que el tiempo se detiene? No de la manera bonita, tipo película, sino de la extraña, incómoda, en la que algo se dice que cambia por completo la energía de una sala. Eso fue exactamente lo que pasó en la escuela primaria de Redwood Hills, en el Salón 3B, en un día que Micah Reyes jamás olvidará. Su corazón latía con orgullo mientras decía que su papá trabajaba en la NASA, pero el profesor, con una risa burlona, lo hizo sentir que sus palabras no valían nada. Lo que no sabía el profesor es que, cuando la verdad entra con una placa de NASA colgada en el pecho, todo cambia. Si esta historia te tocó, quédate hasta el final y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Puede que encuentres algo en esta historia que te inspire a creer en ti mismo, sin importar lo que los demás piensen. El Salón 3B de la primaria parecía más colorido que de costumbre ese martes. Carteles escritos con marcadores llenaban las paredes. Semana de profesiones, nuestros héroes, el futuro comienza aquí. Micah Reyes no podía estar más emocionado. Estaba usando su gorra azul, con un cohete bordado en la parte de atrás, y llevaba su cuaderno lleno de dibujos de satélites y naves espaciales. Ese día, su papá vendría a contarle a la clase sobre su trabajo. Y Micah no podía dejar de sonreír. Cuando el señor Mercer pidió que cada alumno dijera a qué se dedicaban sus papás, Micah se levantó casi sin poder quedarse sentado. El maestro sonrió, equilibrando el cuaderno de asistencia en un brazo, como siempre lo hacía. A ver, Micah, ¿qué hace tu papá? Micah respiró hondo y dijo, con los ojos brillando, mi papá trabaja en la NASA. Él construye naves que van al espacio. Hubo un momento de silencio. No un silencio de duda, sino de incredulidad. Un niño al fondo soltó un «Ajá, claro», y otro susurró algo que Micah no entendió bien, pero sintió claramente. Pero lo peor fue la reacción del profesor. «La NASA», repitió el señor Mercer, levantando las cejas. «Vaya, Micah, qué imaginación. Tal vez la próxima vez elijas algo un poco más realista». No fue una carcajada. Fue esa risa baja, despectiva, como un susurro que decía, no me lo creo. Lo suficiente para congelar la sonrisa de Micah, lo suficiente para que su orgullo se convirtiera en duda, lo suficiente para que sus ojos se dirigieran al piso y no volvieran a levantarse. El señor Mercer pasó al siguiente niño como si nada hubiera pasado, como si no hubiera hecho que un niño de 8 años se sintiera como si estuviera mintiendo. Micah permaneció en silencio el resto de la mañana. Su corazón se sentía pesado. Sus manos, que usualmente no paraban de moverse cuando hablaba de ciencia y tecnología, ahora estaban inmóviles, abrazando sus piernas bajo la mesa. Ya no podía pensar en nada. Solo en el dolor de no ser creído, en lo fácil que es que alguien más decida por ti lo que es posible. A la hora del recreo, Micah no corrió al patio como siempre lo hacía. Se quedó en su lugar, sentado en una esquina del salón, mirando cómo los demás niños corrían y jugaban. Ya no quería jugar, ya no quería reír. Lo que más le dolía no era la risa de los otros niños, no era la incredulidad. Era ver cómo un adulto, alguien que debería alentar a los niños a soñar, le había dicho que sus sueños no valían la pena. Cuando volvió a su lugar después del recreo, sus compañeros seguían con sus cosas. Nadie se acercó a él. Nadie le preguntó cómo estaba. Todos parecían ocupados con sus propios juegos, con sus propios pensamientos. Y Micah se sentó en silencio, como si todo lo que había dicho antes ya no importara. El timbre para el almuerzo sonó como siempre, pero Micah ni siquiera se movió. Los otros niños se levantaron rápidamente, arrastrando sillas, sacando sus loncheras, riendo mientras comían. Pero él permaneció allí, sentado, como si el timbre hubiera sonado en otra escuela, en otro mundo. La profesora suplente que estaba en la puerta ni siquiera lo notó. Solo les hizo una señal a los niños para que formaran fila en el pasillo.
Mika finalmente se levantó cuando la sala quedó vacía. Agarró su lonchera, azul con calcomanías del sistema solar, y fue a la cafetería en silencio. No se sentó con sus amigos de siempre. Eligió una mesa cerca de la ventana donde nadie más iría. Sacó su sándwich de la lonchera, pero ni siquiera deshizo el papel aluminio. Se quedó allí durante varios minutos, solo moviendo la pajilla de su jugo, mirando cómo el viento movía las hojas de los árboles afuera. La escuela parecía más pequeña ese día, como si incluso los edificios se hubieran encogido, como si todo estuviera en un tono más gris. Dalia pasó por su mesa con la bandeja y vaciló. ¿Quieres que me siente aquí? Mika asintió lentamente. No era grosería, era una petición silenciosa de quedarse solo. Ella lo entendió. No quería hablar, no quería consuelo, solo quería entender cómo era posible que un simple «mi papá trabaja en la NASA» pudiera convertirse en motivo de duda. ¿Por qué el profesor, quien siempre decía que todas las profesiones merecían respeto, se había reído como si lo que decía no valiera nada? Y lo peor, ¿por qué esa risa le dolió tanto? Esa noche en casa la atmósfera estaba extrañamente tranquila. Elías Reyes llegó del trabajo cerca de las 7, como siempre. Dejó su maletín a un lado del sofá, se quitó el saco y fue directo a la cocina. Encontró a Mika sentado en la mesa, moviendo distraídamente los cereales. Cena por elección, como él solía decir. «¿Qué tal, astronauta?», preguntó su papá con una sonrisa. Mika dio un encogimiento de hombros. «Normal». Elías frunció ligeramente el ceño. Se sentó frente a él apoyando los brazos en la mesa. «La presentación de tu papá es mañana, ¿no?» «Sí». «¿Listo para verme pasar vergüenza con esas diapositivas viejas?» Mika trató de sonreír, lo intentó, pero no salió. Elías notó. Ese silencio no era el tipo bueno. «¿Te pasó algo?», preguntó él suavemente. Mika dudó. Miró su cereal, como si la respuesta estuviera flotando ahí, entre las burbujas de leche. Finalmente, dijo con voz baja: «Le conté a la clase lo que haces». Y el profesor se rió. Elías no respondió de inmediato. Respiró profundamente. Luego se inclinó hacia adelante cruzando las manos. ¿Se rió? Mika asintió. Dijo que era imaginación, que debería elegir algo más realista. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Elías no se alteró, no apretó los puños, no dijo nada fuera de lugar, pero sus ojos, por un momento, parecieron mirar un lugar muy lejano, como si viajara al pasado. «¿Y qué hiciste?», preguntó finalmente. «Nada, me quedé callado». Elías se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa. «Mika, tú dijiste la verdad, y eso ya es todo. ¿Pero nadie me creyó? ¿Qué pasa si se ríen otra vez?». Elías sonrió, un poco cansado, un poco orgulloso. «Entonces tú vuelves a decirla, porque la verdad no necesita aplausos, solo necesita ser dicha. Aunque duela, especialmente si duele». Mika frunció el ceño, todavía masticando la idea. «¿Y si nadie lo cree otra vez?». Elías se recostó en la silla, mirando a su hijo. «Entonces lo dices de nuevo, porque la verdad no necesita permiso, solo necesita ser escuchada». Más tarde, cuando Mika ya estaba en pijama, sacó de la gaveta una hoja nueva. Dibujó a su papá frente a un satélite, como lo había hecho antes, esta vez con más detalles. Al lado, escribió en letras grandes: «Mi papá hace que las naves hablen con la Tierra». Guardó la hoja con cuidado, la metió en su cuaderno, en el mismo lugar donde antes había metido los trozos del dibujo roto. Fuera de su cuarto, Elías sostenía un pendrive con las diapositivas de la presentación, fotos de imágenes del proyecto de comunicaciones interplanetarias. Pero la diapositiva favorita era la última. Una foto de él y Mika, con gafetes idénticos, sonriendo en el laboratorio. Miró la foto por última vez y susurró para sí mismo: «Mañana, ellos van a escuchar». Doctor Elías Reyes había dormido poco. Se despertó antes que sonara el despertador, como siempre, en los días en que necesitaba más calma que tiempo. La mañana estaba nublada,
como si hasta el cielo hubiera decidido aguantar la respiración por un rato. Se puso la camisa blanca, el saco azul marino, y colgó su gafete de NASA en el bolsillo del pecho. Pero antes de salir, se paró frente al espejo del pasillo por un rato más largo de lo normal. No era por vanidad, era por recuerdos. Porque allí, reflejado, no veía solo a un ingeniero aeroespacial, veía a un niño de 9 años al que le dijeron que lo que soñaba no era posible, veía a un profesor señalando un gráfico con las profesiones más realistas y poniendo una etiqueta roja con la palabra «fuera de la realidad». Veía el cuaderno de ciencias arrebatado de sus manos porque, según decían, los niños pobres debían aprender a ser más prácticos. Doctor Elías respiró profundo y apartó la mirada del espejo. Ya intentaron meterlo en una caja antes, y ahora estaban intentando hacer lo mismo con su hijo, no más. En el camino a la escuela, Elías mantuvo el radio apagado. El coche avanzaba en silencio, pero su mente giraba a 1000 por hora. Repasaba mentalmente la presentación, las diapositivas, los nombres de los proyectos, pero todo eso eran detalles. La razón por la que estaba allí era otra: mostrar que lo imposible tiene rostro, tiene color, tiene voz. No iba a hablar solo de naves espaciales, iba a hablar de presencia, de existencia, de respuesta. Miró por el retrovisor mientras se detenía en un semáforo. Vio a un grupo de niños cruzando la calle, caminando rápido hacia la escuela. Niños con mochilas grandes, algunos corriendo, otros de la mano con sus padres. Pensó en cuántos de esos niños en algún momento también serían desencorajados, cuántos apagarían sus sueños por culpa de la duda. Llegó a la escuela 20 minutos antes de la hora. Prefería esperar. Así estaba mejor. Estacionó, apagó el motor y observó a los alumnos entrando por la puerta lateral. Allí estaba Mika, caminando con la cabeza baja, apretando su cuaderno contra el pecho. Elías sintió un nudo en el pecho. Por un instante pensó en abrir la puerta y llamarlo, pero no quiso romper el ritual. Su hijo necesitaba entrar con su propia fuerza. El papá llegaría después. En la sala de los padres invitados, una recepcionista lo reconoció por la foto que había enviado días antes. Fue amable, le ofreció café, le preguntó si necesitaba algo. «No, gracias, solo tiempo». Ella sonrió sin entenderlo del todo. Salió de la sala y dejó a Elías solo con sus pensamientos. Mientras tanto, en el salón 3B, la energía comenzaba a cambiar. El señor Mercer organizaba los papeles en el escritorio y aunque no dijo nada, sus ojos buscaban a Maika. Se había dado cuenta del silencio del niño al día anterior. Tal vez hasta se arrepintió, aunque de una manera demasiado orgullosa como para admitirlo. Cuando Mika entró y se sentó en su lugar, no levantó la mirada. Pero Elías, que observaba todo desde el pasillo, lo vio. Vio el peso en los hombros de su hijo. Vio la forma en que colocó el cuaderno sobre la mesa, como quien sostiene algo que podría romperse. Y en ese instante supo. Ya no se trataba solo de explicar lo que hacía. Se trataba de reconstruir lo que le habían roto. Durante el receso entre las presentaciones, el señor Mercer se acercó a la puerta para llamar al siguiente papá. Fue cuando vio por el pasillo a Elías de pie, con el gafete reflejando la luz, con paso tranquilo, mirada firme, ningún signo de duda. El señor Mercer se detuvo un segundo, luego sonrió, un poco incómodo. «Usted debe ser Elías Reyes, ingeniero de sistemas orbitales». «Ah, claro, el papá de Mika». Elías asintió, sin extender la mano, pero tampoco con hostilidad. Solo presencia, silenciosa, inquebrantable. «Estamos listos para usted», dijo el maestro con un tono un poco más bajo. «El proyector está listo». Elías cruzó la puerta con calma, con pasos firmes, pero sin apresurarse, como quien sabe que no necesita probar nada. Solo estar ahí era suficiente. Dentro, la sala quedó en silencio. La puerta se cerró detrás de Dr. Elías Reyes con un leve clic. Pero en la sala,
El sonido resonó como un martillo en un tribunal. Todos los ojos se dirigieron hacia él. Incluso el niño más distraído dejó de mover los pies bajo su silla. El ambiente, que minutos antes estaba lleno de susurros y papeles de caramelos siendo desenvueltos, cayó en un silencio pesado. Mika giró lentamente en su silla. Cuando vio a su papá parado allí, con el gafete reflejando la luz del techo, sus ojos se abrieron de par en par. Su pecho, que antes se sentía aplastado por la vergüenza, ahora se expandió con un suspiro que ni siquiera había notado que había retenido. Doctor. Elías sonrió, pero solo con los ojos. Era un gesto discreto, tranquilo. No necesitaba nada más. Buenas tardes, dijo con voz grave y calmada. Mi nombre es Elías Reyes. Soy ingeniero de sistemas de comunicación espacial en la NASA. Yo diseño los sistemas que permiten que las naves espaciales hablen con la Tierra, incluso cuando están al otro lado del espacio. Silencio. Ningún sonido. Ninguna risa. Ni siquiera una mirada de duda. Todos los estudiantes miraban atentos. Algunos levantaron las cejas. Unos pocos, que antes se habían reído, ahora se sentaban con las manos sobre sus pupitres. Nada de burla, nada de incredulidad, solo atención, menos una persona. El señor Mercer se quedó parado junto al escritorio, observando a Elías con los ojos entrecerrados. No podía dejar de mirar al hombre que estaba parado allí con tanta tranquilidad, como si no necesitara hacer más para demostrar que lo que su hijo había dicho era cierto. No necesitaba probar nada. Elías caminó hacia la parte delantera de la sala con pasos tranquilos. Conectó su memoria USB al proyector y las primeras imágenes aparecieron. Satélites en órbita, un diagrama de la red de retransmisión entre Marte y la Tierra, y finalmente una foto real de él frente a una mesa de control, con la inscripción ESA, Red de Espacio Profundo al fondo. Lo que están viendo, dijo, girándose hacia los estudiantes, son algunos de los sistemas que diseñamos. Cuando una sonda llega a otro planeta, necesita un medio para decir, he llegado, y luego contar todo lo que está observando. Y ahí es donde entra nuestro trabajo. Un niño levantó la mano tímidamente. ¿Es como cuando llamamos por teléfono a alguien? Elías sonrió. Exactamente, pero imaginen que esa llamada viene de 225 millones de kilómetros de distancia. A veces, el mensaje tarda hasta 20 minutos en llegar. Entonces tiene retraso, gritó un niño emocionado. Retraso espacial, bromeó Elías. El peor wifi del universo. Las risas comenzaron. No eran risas burlonas, eran risas genuinas, de admiración, de comprensión. Micah no había dicho ni una palabra, pero su postura era otra. Sus hombros estaban erguidos. Su mirada, antes baja, ahora estaba llena de vida. Una pequeña sonrisa comenzó a asomarse en sus labios, como si, por primera vez en 2 días, sintiera que el suelo bajo sus pies era firme. El Señor. Mercer, por otro lado, observaba todo en silencio. Se frotó la barbilla con el rostro más pálido que nunca. No podía seguir con el plan habitual de la clase. No podía seguir como si nada hubiera pasado. Mika estaba cambiando algo en la sala, algo que no podía revertirse. Cuando la presentación terminó, el señor Mercer intentó recobrar la compostura. Gracias, doctor Reyes. Eso fue interesante. El maestro intentaba sonar natural, pero su voz se escuchaba quebrada. Elías asintió, sin mostrar señales de orgullo o satisfacción, solo una aceptación tranquila. Espero que sus estudiantes siempre se sientan escuchados, especialmente los que sueñan en grande. Y luego salió. Caminó hacia la puerta sin prisas, sin alardes. No había necesidad. Lo que quedó en la sala fue el eco de su presencia y una nueva comprensión flotando en el aire, aún sin ser verbalizada. La sala permaneció en silencio durante largos segundos después de que Dr. Elías Reyes salió. La puerta se quedó ligeramente abierta, como si el aire no supiera qué hacer con todo lo que había quedado flotando dentro.
Mika seguía ahí, con los ojos aún fijos en el lugar donde su papá había estado solo unos momentos antes. No sonreía, no había euforia, solo una sensación de alivio, de orgullo, de saber que finalmente había sido escuchado. Dalia se acercó a él, dándole un pequeño codazo en el brazo. «Te lo dije, al final te iban a escuchar». Mika asintió. No necesitaba palabras. Por primera vez no tenía que dar explicaciones, ni para el profesor, ni para sus compañeros. Ya no era el niño al que se le llamaba mentiroso. Era el niño que había dicho la verdad y, al final, todos se habían dado cuenta. Los otros niños comenzaron a murmurar entre sí. Nadie se reía ni lo miraba con desdén. Ya no había comentarios de «seguro que tu papá trabaja en un cohete», ni risitas de burlas. Lo miraban con respeto, con admiración incluso. Algunos se acercaron para preguntar más sobre lo que había dicho su papá. Otros solo asintieron con la cabeza, como si ahora entendieran. El señor Mercer trató de retomar la clase. Intentó hablar sobre matemáticas y gramática, como si nada hubiera pasado, pero el aire era diferente. Los niños estaban más atentos, más interesados. Micah no necesitaba hacer nada. Su presencia ya era suficiente para que todo cambiara. Después del almuerzo, Micah volvió al salón. Lo hizo despacio, con calma. Su mochila no pesaba tanto como antes. Cada paso que daba lo sentía más firme, más confiado. Los niños se apartaron un poco a su paso, pero no con miedo. Ahora era más bien una curiosidad respetuosa. Algunos de sus compañeros lo miraban con nuevos ojos, como si de repente algo en él hubiera cambiado. El señor Mercer se acercó al final del día, cuando la clase ya estaba casi terminando. Mika estaba recogiendo sus cosas, sin prisa, cuando el profesor se detuvo a su lado. Ya no había arrogancia ni distancia en su actitud, solo un hombre que había aprendido una lección. «Micah», comenzó, su voz más baja de lo normal. «Lo que tu papá dijo fue muy inspirador. Te felicito». Micah levantó la vista, pero no respondió inmediatamente. Solo lo miró, y en sus ojos ya no había ni rencor ni rabia, solo una calma segura. Después de unos segundos, Micah contestó con sencillez: «Mi papá siempre dice la verdad, y eso es lo único que importa». El señor Mercer asintió, sintiendo el peso de sus propias palabras. Era un reconocimiento sin excusas, un agradecimiento sincero, pero Micah no necesitaba decir más. Lo que él había hecho, lo había hecho bien. Había hablado y había sido escuchado. Esa noche, cuando Micah llegó a casa, se sentó con su papá en la cocina, donde siempre cenaban. Los dos comieron en silencio, pero había algo diferente en el aire. Ya no era solo el silencio de la tarde, era un silencio de entendimiento. Micah dejó su cuchara a un lado y miró a su papá. «Papá, ¿tú alguna vez sentiste que no te creyeron?» Elías lo miró por un momento, deteniendo el tenedor a medio camino. «Sí, hijo. Cuando era joven, muchas veces me dijeron que no podía hacer ciertas cosas. Me dijeron que mis sueños eran muy grandes, pero nunca dejé que eso me detuviera». Micah lo miró con los ojos grandes, como si estuviera aprendiendo algo nuevo. Algo que, aunque ya sabía, lo entendió por primera vez. Entonces, ¿no importa que los demás no lo crean? No, dijo Elías con una sonrisa tranquila. Lo que importa es que tú lo creas y sigas adelante sin importar lo que digan los demás. Micah asintió, sintiendo por primera vez que todo el peso que había cargado en su corazón durante tanto tiempo ya no existía. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. La mañana siguiente, cuando Micah llegó a la escuela, algo había cambiado. No había más inseguridad en sus pasos. Cuando entró al salón, los niños no se apartaron de su camino. Al contrario, algunos lo miraron con una especie de respeto silencioso. Al final del día, cuando el timbre sonó y todos empezaron a recoger sus mochilas, Micah se detuvo en la puerta, mirando al cielo por un momento. Era un cielo grande, azul, sin límites.
y él sabía que ese era solo el comienzo de todo lo que iba a lograr, y mientras caminaba hacia su casa, pensó en todo lo que le esperaba. No porque ahora quisiera ser alguien importante, sino porque había aprendido a ser él mismo, y eso, en su mundo, ya era suficiente. Al día siguiente, después de la última campanada del día, la clase de Mika llegó a su fin. Aunque las voces de los niños comenzaron a llenar el salón de nuevo, él no se movió de su lugar. Estaba tranquilo, con la mochila sobre la mesa y los ojos fijos en el vacío. No pensaba en la mañana ni en lo que había sucedido, pensaba en lo que estaba por venir. Una nueva oportunidad. La puerta del salón se abrió de repente. Mika no levantó la vista, pero podía escuchar los pasos del profesor acercándose a él. «Mika», comenzó el señor Mercer, un tono más bajo y sincero en su voz. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Mika levantó la mirada, no con sorpresa, sino con calma. El profesor se paró frente a él, claramente vacilante. Algo había cambiado en el aire entre ellos. Ya no había arrogancia en su postura, solo una honestidad inesperada. «Quiero pedirte disculpas, Mika», dijo el señor Mercer. Sus ojos evitaban la mirada de Mika. «Sé que lo que hice ayer no fue correcto, y no debí haberte hecho sentir de esa manera». Mika no respondió inmediatamente. Solo lo observó, como si estuviera esperando a que las palabras del profesor tuvieran el peso suficiente para ser escuchadas. «Te fallé», continuó el señor Mercer, la vergüenza evidente en su rostro. «A veces no nos damos cuenta de cuán fácil es hacerle daño a alguien con algo tan pequeño, pero lo que hicimos ayer fue mucho más que una risa. Fue una negación a tus sueños, y eso no está bien». Mika lo miró por un segundo más, en silencio. Sabía que no necesitaba palabras. Sabía que lo que realmente importaba ahora no era el perdón, sino la verdad que ambos finalmente podían compartir. Después de unos momentos, le dio una respuesta que lo dejó sin palabras. «Ayer reíste, y hoy ya no lo hiciste». El señor Mercer tragó saliva, incapaz de responder, porque sabía que Mika tenía razón, y no había nada más que decir. Sin embargo, había algo en su mirada que lo hizo entender. Mika no necesitaba un perdón verbal, no necesitaba que el profesor le dijera que se equivocó. Lo que realmente necesitaba era saber que no iba a callarse más, que no tenía que justificar sus sueños ni su futuro. El señor Mercer asintió lentamente, reconociendo que, aunque sus palabras no pudieran borrar el daño hecho, sí podían marcar el comienzo de algo nuevo. Más tarde, en casa, Mika cenó en silencio, al igual que su papá. Elías observaba a su hijo, quien parecía más tranquilo, pero aún un poco pensativo. No había prisas. El papá sabía que, al igual que él, Mika necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. «Papá», comenzó Mika mirando a su padre, «¿tú alguna vez dejaste que alguien te hiciera sentir pequeño?» Elías lo miró, y en su mirada había una sabiduría tranquila. Sabía que su hijo había llegado a una conclusión más profunda de la que él esperaba. «Claro, hijo, muchas veces, pero la verdad es que esos momentos solo sirven para recordarnos lo que somos, y lo que somos es más grande que las dudas de los demás». Mika sonrió levemente, tomando un sorbo de su jugo. Ahora lo entendía. No importaba lo que otros pensaran, ni las risas que pudiera recibir. Lo que importaba era seguir adelante con sus sueños, sin miedo. «Entonces, ¿lo que importa es lo que pienso yo?». Elías asintió. «Exacto. Y si alguna vez te caes, recuerda esto. Siempre tienes la oportunidad de levantarte». Al día siguiente, Mika volvió a la escuela. El cielo estaba despejado, sin nubes. Era un día tranquilo, pero para él todo se sentía diferente. Sabía que había cambiado algo en él, algo que no podría ser ignorado. Y cuando entró al salón, vio a sus compañeros mirándolo con una curiosidad silenciosa. Nadie se reía, nadie lo ridiculizaba. Todos lo veían de la misma forma en que él se veía a sí mismo. Alguien con una verdad que estaba listo para compartir con el mundo. El último día de clases llegó sin fanfarrias, sin grandes sorpresas, pero para Mika era un día diferente.
Cuando despertó, ya no sentía esa presión en el pecho, ese nudo en el estómago que había tenido durante toda la semana. El peso de la vergüenza, el miedo a no ser creído, ya no estaba. Había desaparecido como una niebla a medida que el sol comenzaba a brillar en su corazón. En la entrada de la escuela, Micah vio a los otros niños caminar rápido hacia las puertas, pero él no sentía la urgencia de ellos. Él estaba tranquilo, caminando en su propio paso. Ya no le importaba lo que los demás pensaran de él. Ya no sentía el temor de ser juzgado. Sabía quién era y eso le bastaba. Al entrar al salón, la atmósfera era la misma, pero algo había cambiado. Los niños ya no lo miraban con duda ni burla. Nadie le hacía preguntas como ¿en serio tu papá trabaja con NASA? Nadie se reía. Algunos lo miraban con una curiosidad silenciosa. Otros lo saludaban con una sonrisa genuina. Dalia fue la primera en acercarse a él. ¿Sabes qué? Estás diferente, dijo mientras se sentaba junto a él. Como si el mundo fuera tuyo ahora. Micah sonrió, pero no dijo nada. No hacía falta. Solo se sentó ahí, con una paz en su rostro que antes nunca había tenido. Durante la clase de ciencias, cuando el señor Mercer preguntó quién quería dar la respuesta a una pregunta sobre planetas, Micah levantó la mano con calma. Su voz ya no temblaba. No dudó. Simplemente respondió con certeza. El planeta Marte está en el 4º lugar del sistema solar, después de la Tierra. El maestro lo miró, no con sorpresa, sino con una especie de respeto renovado. Ya no lo veía como el niño que tenía que ser más realista. Ahora lo veía como un niño con sueños y una mente que podía alcanzar las estrellas. Al finalizar el día, cuando los niños ya comenzaban a guardar sus mochilas y se preparaban para salir, Micah se quedó sentado por un momento, mirando el cielo azul a través de la ventana. El cielo se veía más grande ahora, sin nubes, sin límites, como si todo fuera posible. El señor Mercer se acercó a él por última vez antes de que saliera. No fue una disculpa, ya no era necesario. Fue un reconocimiento silencioso de que Micah había pasado por algo que otros no podían ver, pero que él había sentido en su corazón. Micah, dijo el profesor con la voz suave, hoy te vi más grande, y me alegra saber que al final nunca dejaste de creer en lo que decías. Micah solo asintió, con una ligera sonrisa. No necesitaba más, no necesitaba que nadie más lo validara. Ya lo había hecho él mismo. Cuando llegó a su casa, Elías estaba en la cocina, preparando la cena como siempre. Pero Micah no tenía la sensación de ser el mismo niño que había entrado a la escuela esa mañana. Ahora se sentaba frente a su papá con una seguridad diferente. «Papá», dijo mirando la comida pero sin comer todavía, «¿tú alguna vez pensaste que no podías lograr algo porque alguien te dijo que no eras capaz?» Elías dejó el tenedor en la mesa y lo miró, sabiendo que ese momento era importante. «Claro, muchas veces. Pero lo que importa es que, aunque me digan que no puedo, yo sé lo que soy capaz de hacer. Lo que importa es seguir adelante. No importa lo que digan los demás». Micah lo miró por un largo momento. Sentía que esas palabras habían calado hondo en su ser. Ya no iba a dejar que los demás decidieran su destino. El cielo era grande y él tenía alas para volar. El día siguiente no fue muy diferente de los demás, pero para Micah todo parecía más claro. Cuando entró al salón, se sintió ligero. Su mochila ya no pesaba. Su corazón ya no temía. Sabía que a partir de ahora no tendría miedo de soñar en grande, porque la verdad era que, al final, solo la voz que sale de su corazón realmente importa. Y mirando al cielo, vio las estrellas. Sabía que algún día sus sueños lo llevarían hasta allá. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños eran demasiado grandes para los demás? ¿Cómo hiciste para seguir adelante? Cuéntanos tu historia en los comentarios.